Capaz que no fue nadie. This call is now being Fueron recorded. el de la 18 fueron. Lástima de que Fueron médicos de Neo, de algunos otros lugares fueron. Ahora de pronto. No, para que si no fueron nadie. No, de otros sectores fueron, pero digo, que había para cosas muy aprovechables, sobre todo para tirar. Bueno, ahí estamos conectados, estamos grabando. No agreguen presión, por favor. Bueno, a ver, yo soy, para los que no sé, estamos, la gente que está por Zoom, yo soy Claudia Ruiz, seguramente me conocen algunos y otros, los que no me conocen, soy hematóloga de la clínica. Y bueno, la idea de hoy es hacerlo más tipo taller, ¿sí? No una clase magistral. Así que vamos a hacer una presentación. ¿Café o qué querés? No tengo agüita. Vamos a hacer una presentación de casos clínicos, chiquitos, cortitos. Me van preguntando, no están todos los datos puestos en la filmina, me van preguntando lo que ustedes quieran, les parezca que es necesario consultar. Bueno, este es el primer caso. Es una nena de 5 años, derivada desde otra institución, ¿sí? Por una tumoración, perdón, un nene, este era varón. Un nene de 5 años derivado desde otro centro por tumoración epitropiar de 3 meses de evolución. ¿Qué quieren preguntar? O sea, ya epitropiar ya es una localización, digamos, que no se debería matar nunca nada. ¿Algún antecedente del miembro? ¿Y cómo es la adenopatía principalmente? La adenopatía es duro renitente. ¿Duele? No, ¿Tuvo fiebre? no. ¿Tiene alguna otra adenopatía en otro lado? Al momento en el que llega, no. ¿Tamaño? Aproximadamente, el paciente ya, ahora les cuento un poco más, pero vamos a ver las fotos, no tengo, la mamá no lo midió, pero cuando ya nos llega a nosotros lo habían resecado y tenía menos tamaño, tenía aproximadamente 2 centímetros. Madre de profundos, eso no. No, lo podía movilizar un poco. Era pétrea. No era duro renitente. No estaba flogótica, el chico estaba en buen estado general, no tenía hepatos pleno, no. Lo deriva el traumatólogo al hospital desde otra institución, porque bueno, tenía esa tumoración epitropiar de 3 meses de evolución al momento que consultan con él, y lo biopsia y tenía dificultades con la biopsia. Hago una pregunta, yo salí un minuto. ¿Ustedes interrogaron la parte de adenopatía que tiene el paciente? Sí, no tiene nada. No tiene nada, no hay antecedentes, nada. Bueno, esta tumoración fue, en teoría, lo que cuenta la mamá, que fue aumentando progresivamente durante esos 3 meses, ahí cuando llega el traumatólogo, quien le hace la biopsia, y donde se informa la sospecha de linfoma de Hodgkin. Pero el patólogo no podía ponerle rótulo, ¿por qué? Porque había sido una resección parcial. Ahora les voy a mostrar una foto. ¿Se ven ahí? ¿La pueden ver? La tumoración. Son fotos que me pasó la mamá, ¿sí? A mí no me llega así, porque el paciente ya cuando me llega había tenido una resección quirúrgica que había sido parcial. No lo sé. Por eso la idea de hacer esto y de que todos nos concienticemos de qué cosas sí, qué cosas no. No va a ser una clase de adenopatía, porque no voy a hablar nada de lo infectológico, pero sí de las cosas, digamos, desde mi perspectiva, que cuánto tenemos que tener las alarmas Bueno, encendidas. ahí ya hay 2 mensajes. El primero, que eso es una adenopatía en un lugar raro, y a vos te tenés que prender la alarma. Eso no es un paciente para el boca cefalexina y ver qué pasa. Exacto. Y lo segundo, cuando se piden procedimientos, hay que asegurarse antes del procedimiento que está claro qué se va a tomar, cuántos frascos, dónde se va a mandar, si el día que se hace el procedimiento está abierto el laboratorio donde se va a derivar, todas cosas que fallan con frecuencia. Bueno, y siempre que es ganglio, mandar lo posible ganglio más representativo y entero a la pieza, ¿sí? ¿Por qué? Porque para el linfoma de Hodgkin es fundamental la estructura del ganglio, hace la diferencia en el diagnóstico. Bueno. Se le realiza la revisión del taco que traía, de su biopsia del otro lugar, no pudiendo ser concluyente por esto, debido a que el material estaba repartido, ¿sí? Bueno, acá por ejemplo les puse a modo de gráfico, este no es de la biopsia de él, pero es así como se tiene que sacar, ¿sí? Acá igual la habían dividido la pieza, pero el ganglio sale entero, ¿sí?
Bueno, le hacemos, cuando llega ya a nosotros, al hospital, el paciente tiene de nuevo la masa en el epitroclear de 3 centímetros aproximadamente, que la podés desplazar, que es duro renitente, y tiene una adenopatía axilar. Así que bueno, le pedimos al servicio de cirugía que biopsie esa adenopatía. Bueno, ahí les puse un pequeño recordatorio, sí. No, pero, Para. ¿cómo me lo estadificaste después? Contale un poco eso a los chicos, ¿puede ser o no? Eso después hablar. De chusma. Sí, bueno, después de eso nosotros lo que hacemos, justo en este caso, no sé por qué me quedó así, pero bueno, este es un paciente, está, el resultado de la nueva biopsia, el paciente tenía un linfoma de Hodgkin, un predominio linfocítico nodular, que es un subtipo dentro del linfoma de Hodgkin, que se caracteriza por ser a veces compromisos ganglionares localizados que tienen mucho tiempo de evolución, el crecimiento es lento, pero igual de todas formas se trata con quimioterapia. Hay algunas, cuando es una masa única de poco tiempo de evolución, la puedes resecar y solamente esperar, ver la evolución que tiene. Cuando por ahí ya hay un compromiso más de tipo bulky, o sea, que la masa supera los 6 centímetros, o que la masa tiene otro compromiso, no solamente local, que es regional, o a veces compromete más en forma generalizada, hay que hacer un esquema de quimioterapia. Eso se hace, les digo esto porque es como una entidad totalmente aparte, o sea, el linfoma de Hodgkin en los subtipos clásicos tiene un esquema de quimioterapia y este subtipo sale de eso y va con otro tipo va con menos quimio, ¿sí? No necesita que sea tan mieloblativa la quimio. Bueno, después de esto nosotros tenemos dos opciones. Justo con esta entidad en particular uno puede hacer el PET o no, ¿sí? En general todos los linfomas de Hodgkin, todos los que son linfomas no B, le hacemos un estudio que se llama PET-TC, que es un estudio donde nosotros le ponemos una sustancia glucosada que tiene un marcador y según la actividad metabólica que tiene el tumor o el tejido infectado, la inflamación que hay, va a captar y eso nos permite correlacionar qué es enfermedad activa o no, y a su vez hay como software que te permiten discriminar qué es, si es más a favor de lo oncológico o más a favor de lo infeccioso. Justo en esta patología, como que Y el no es programa tan ISP le imprescindible. captaba más otros ganglios, no estuvo todas bien. No, es sistémico. El estudio se llama tomografía con emisión de positrones. Y es hacer como que hace una tomografía basal de todo el cuerpo y después le dan la sustancia glucosada que va, según como capte, después la vamos a ver, y se vuelve a hacer otra vez otra tomografía. Y ahí ves la captación. Eso se expresa con colores que no les puse porque, bueno, no sé, me parece que no era... Correcto, pero... Después, si quieren, hacemos otra específica más del linfoma y ahí les muestro mejor la fotito. No, viste que yo soy un convencido y me incluyo en eso. Que se da por supuesto que todos sabemos muchas cosas que no sabemos y nos da vergüenza preguntar por ahí. Por eso te provoco para que lo digas. Bueno, va a depender de donde ustedes estén. O sea, si estoy en Guatemala, y bueno, con ecografía, con una placa de tórax, ecografía de las zonas ganglionares comprometidas, en ecografía abdominal, en la placa de tórax, podemos empezar a estadificar y la biopsia de la médula. ¿Por qué? Porque estos linfomas pueden a veces infiltrar la médula. Que lo hacen más a modo de tipo tumor sólido, no más bien así como, hablando siempre del linfoma tipo Hodgkin. Y después, si estamos acá, supóngase en La Plata o en Argentina, en otros, digamos, con más recursos, podemos hacer tomografía o este estudio que se llama PET, ¿sí? PET-TC Corporal Total. Bueno, este es otro caso clínico, es de una paciente de 11 años, en seguimiento desde el año 2021 por presentar un conglomerado ganglionar submaxilar derecho. ¿Qué me quieren preguntar? ¿Cuánto tiempo de sesión? ¿Qué hace? Cuando uno encuentra un ganglio, ¿qué hace? Más pediátrico. ¿Cuándo apareció ese ganglio? Sí. Ese ganglio al momento de la consulta había aparecido hace 2 semanas. Eso es conglomerado. Es un conglomerado. Y uno siempre busca alguna infección en el territorio que drena ese ganglio, ¿verdad? Con fiebre, sin fiebre, repercusión. Sin fiebre, sin repercusión del estado general. Doloroso, no. No. Cuando te llega, ¿se habían hecho algún tratamiento? Sí, ya llegó con un tratamiento antibiótico, he hecho un curso de tratamiento antibiótico.
¿Por la aparición de los ganglios o porque había tenido alguna infección asociada? No, por la aparición de los ganglios. Eso buscar sospechando en alguna otra infección. Eso, ¿Qué otra infección? marca negra, por ejemplo. O, no sé, quemar, el citorovirus. ¿Qué tan feos serán por ecografía? Ahora les muestro. ¿Tenía algún otro ganglio en otro lado? No, solamente. No tiene No tiene patosplenomegalia, patio pleno, no no tiene tiene síndrome repercusión febril. en el trabajo general, no perdió peso, no tiene Solamente. síndrome febril prolongado. Bueno, ¿qué pedirían? A ver, a usted le llega una adenopatía, ¿no? Digo, Salvo conglomerado. preguntó algo ahí. Perdón, ¿Sigue aumentando el tamaño? sí, sí, la mamá se refiere que sí. Una ecografía. Una ecografía de entrada, Bien. una Serología, un litro. Bien. Serología. bien, ¿no? Serología. ¿Amenaza para qué? Porque por ahí igual, algún insumo axilar, perdón, pensando en una inflamación de la glándula. Una parotiditis. Es más Más preauricular. Claro. Bueno, a ver. No tenía ningún otro síntoma asociado, recibió un tratamiento antibiótico, lo que ya le había dicho, y estuvo en algún momento con algo en un tratamiento, pensaban que podía tratarse una enfermedad por arañazo de gato y le pusieron tratamiento empírico, ¿sí? Endovenoso. Y le habían pedido la serología. Sí, Eso fue acá. eso fue. Bueno. Después en la paciente nosotros empezamos este seguimiento, no me acuerdo bien acá, será en el mes de agosto, en septiembre de 2021, ahí le hacemos una ecografía, te seguía mostrando el mismo conglomerado ganglionar submaxilar derecho y la mayor de la adenopatía tenía 2 por 1 centímetro. Ecografía abdominal dentro de parámetros normales, o sea, no tenía compromiso abdominal. El laboratorio, como ven, 4.800 blancos, predominio de neutros, una eritro baja, una hemoglobina de 12, 250.000 plaquetas, LDH normal. Bueno, la serología, nada, le di una IgG positiva, así que en ese momento, por ahí se interpretó como que podía haber sido una enfermedad por arañazo de gato que pasó, que fue transitorio. Igual hicimos una PPV. Nada, la seguimos observando. Aumentó, ¿no? Sí. Acá ven que la mamá, y de hecho la madre concurre en la consulta porque ella nota el aumento. Y tenés flujo vascular. Sí. Y sin evidencia de colección. Bueno. Qué lapso interesante, octubre 21, marzo 22, ¿no? Bueno, sí, porque nosotros acá la seguimos controlando. Porque no la encontrábamos, no tenía, digamos, si bien la adenopatía había aumentado un poco de tamaño, era solamente acá, no tenía, digamos, hepatoesplenomegalia, no tenía los parámetros del lícito moral, eran negativos, la serología había sido negativa, bueno, la seguimos esperando y en el medio la mamá, bueno, acá concurre nuevamente en marzo de 2022, acá le hacemos otra ecografía, y tenía múltiples imágenes anecoicas de distintos tamaños, y la mayor ahí, 1,9, 2,9, o sea, como que viene manteniendo el tamaño. Sí. Hacemos otro laboratorio, ¿sí? 6.500 blancos, nada llamativo, ¿sí? No encontramos nada que justifique la persistencia de esa adenopatía, y entonces ahí la mandamos a biopsiar. Siempre la paciente en buen estado general, sin fiebre, sin pérdida de peso, de hecho hace patinaje artístico a nivel deportivo y siempre lo pudo sostener. ¿No se biopsia antes si no tenés, o sea, por qué se espera si no tenés serologías positivas y todo eso? ¿Lo puedes esperar cierta cantidad de tiempo? ¿Hay algún protocolo? O sea, ¿cuándo se decide la biopsia? Ahora después lo vamos a hablar, sí, pero yo creo que la mamá en el medio se nos perdió y estuvo haciendo consultas en otros lugares. De hecho fue, creo que después de la biopsia fue al Hospital Garrahan. Entonces creemos que estuvo relacionado un poco con eso. Bueno. Acá ven, le pedimos la biopsia hasta que conseguimos el turno. Bueno, estos son los tiempos hospitalarios. Hasta que conseguimos el turno, se hizo la biopsia, tuvimos el resultado, y acá la idea que esa adenopatía que ella tenía, la más representativa, era una linfadenitis reactiva inespecífica, ¿sí? Con eso la mamá
consulta en el hospital Garrahan, va al Garrahan y le dicen que estaba muy bien lo que se había hecho, que se podía quedar tranquila, que no había necesidad de hacer otra cosa. De hecho, la resección se le habían sacado lo más podía. Nosotros lo volvemos a citar a control en octubre del 2022, 3 meses posterior a esa exéresis, esa adenopatía, hay aparición de nuevas adenopatías en la misma localización, siempre a nivel cervical o submaxilar. Acá ven que muestra de nuevo la ecografía, ya acá como que empieza a ver, bueno, conserva la estructura y mantenemos un poquito, una adenopatía un poquito más grande. Los laboratorios siguen siendo lo mismo, no tenemos nada, le pedimos dosaje de monoglobulina, pensando que por ahí puede ser la presentación inicial de una inmunodeficiencia, le pedimos para enfermedades autoinmunes, le pedimos para colagenograma, todo negativo, volvemos a repetir serología y hacemos la consulta con reumatoinmune. Ellos no consideraron que la paciente tuviera nada atribuible a su especialidad. Bueno, la seguimos controlando. Y en marzo de 2023 impresiona un aumento de tamaño, por lo que la mamá vuelve a consultar y vemos que tiene otra vez el laboratorio, nada que nos llame la atención, sigue dando ahí esa la bartonella gencelada, no, le dio negativo acá. Positiva. Positiva, pero no, acá está mal, esto está mal. IgG. IgG positiva. Sí. O sea, que tuvo en algún momento. En algún momento como que lo tuvo, eso siempre está ahí dando vuelta. Claro. Y tiene el colagenograma, le agregamos otras cositas más, como la anticardiolipina, el antibeta-glicoproteína, siempre pensando que por ahí puede ser la manifestación de una enfermedad reumatológica, todavía no termina de establecerse, nos vino todo negativo. Fíjense que acá estábamos en marzo. Bueno, la seguimos esperando porque la nena está entera, porque no tiene fiebre, no agrega otros síntomas, y en mayo de este año le pedimos ecografía nuevamente y a nivel submaxilar presenta múltiples imágenes ovoideas, hipoecoica, la de mayor tamaño, del lado derecho, presenta pérdida de la estructura, acá ya tiene pérdida de la estructura, aumento de la vascularización de la señal, tenía la patía que estaba ahí más grande, fíjense que más grande que la que había empezado, al principio había tenido una adenopatía de 2 centímetros y ahora tenía de 4. Bueno, acá tenía microcalcificación. Con esto decidimos pedirle un PET, otro estudio PET-TC, porque además la familia, decirle que hay que plantearle que volver a biopsiarla, bueno, implica toda una cuestión de angustia de la familia, de la nena, siendo que ya viene también al hospital Garrahan, le había dicho todo está bien. Bueno, se conversa con la familia, le hacemos el estudio PET, a nivel de ambas cadenas, el PET es lo que me permitió, o lo que me aportó, ustedes ven acá, dice, a nivel de ambas cadenas yugulocarotídeas y espacios cervicales posteriores se reconocen presencia de numerosas adenopatías con moderada actividad metabólica. Acá tenía la más grande, tenía 2,4 por 3, ¿sí? Y presentaba un sub de 3. El sub no era patológico, o sea, esa captación que hacía de la glucosa no era patológica. Y también no tenía compromiso en otro lugar. Yo ya con esto podía ver que en hígado, vaso, vértebra, óseo, no tenía compromiso, era solamente localizado, o sea, son unas adenopatías localizadas. Con esto le planteamos a la mamá la necesidad de una biopsia. Esa era la adenopatía por la que consulta ahora, ¿sí? Con ese tamaño. Y acá está acá está cuando hicieron el procedimiento, lo que se saca. Y volvemos a repetir la biopsia en otro lugar, y esta vez nos viene que tiene una enfermedad de Castleman. ¿Una qué? Una enfermedad de Castleman. Es una enfermedad autoinmune donde se caracteriza justamente por esto, por las adenopatías localizadas de lento crecimiento, que muchas veces si el patólogo no está entrenado, te puede, claro. Tuvimos otra, Carlos, ¿te acordás del año? Sí, Una el año chica que pasado que derivaron sí, de se perdió de Carmen D'Ameco. seguimiento, sí. No es una enfermedad frecuente, es una de las enfermedades huérfanas, una enfermedad rara, sí. En general, en la edad pediátrica, lo que se hace es la resección de la adenopatía y en general después no requiere otra conducta. En cambio, por ahí en los adultos sí cursa con más manifestación sistémica y requieren tratamiento con algo que se llama interferón. Decime, ahora ya tenemos el diagnóstico, el proceso diagnóstico. La tuberculosis nunca entró ni... Le hicieron una PPD. Una Sí. PPD. Y de hecho le hicimos un PET y el PET tampoco captaba, no sugería nada. Llamaba la atención que la nena estaba impecable, una paciente en buen estado general con una adenopatía muy grande, sí. Porque pasó el tiempo, Sí. sí, seguía bien.
Con esto, este caso clínico lo presento ¿para qué? Porque como para que pensemos, o sea, se biopsió de entrada, volvió a recidivar, insistimos con la biopsia. Por ahí el ganglio se biopsió, no era patológico, por ahí estaba la enfermedad incipiente, ¿sí? Es una de las posibilidades que se maneja. De hecho, ahora mandamos a revisar el taco inicial. Pero bueno, esto de hablar con la familia, de explicar, ¿sí? Y que cuando la importancia de llegar al diagnóstico concreto, ¿sí? Bueno, ahora esta paciente estamos, además de eso, en el medio, como ustedes dirán por ahí, como que hubo mucho tiempo entre las tomas de decisiones, bueno, hasta que te autoriza la cirugía, el estudio, el PEL, hasta que tenés el resultado, hasta que tenés la serología, va tomando un tiempo. Uno lo va manejando, ¿sí? Si medianamente el paciente está bien, no agregó fiebre, no agregó adenopatías en otro lado, lo puede llegar a esperar. Pero bueno, el concepto es que si vuelve a recidivar, si la biopsia una vez me da que no tiene nada y en el tiempo vuelve a recidivar, hay que volver a insistir con la biopsia. Y también nos pasó que la primera biopsia se hizo sin ninguna complicación, nada. Cuando voy a hacer el preclínico de la segunda, me encuentro que la paciente tenía una PTT de 90, un TP normal con una PTT de 90. Bueno, la estudiamos, le pedimos lo más frecuente, pues la deficiencia factor 9, factor 8, la chica no tenía historia de sangrado en ningún momento, nada, ni personal ni familiar. Bueno, le hacemos los dosajes, y nos dan normales, el 8 al 9 nos da normal, y decimos, ¿qué más puede ser? Bueno, salvo que sea una deficiencia de 11, y sí, tiene una deficiencia severa de factor 11, que es justamente menos del 3%, tiene menos del 3% de ese factor, pero es una de las patologías de sangrado raras que no se condice el porcentaje de factor con el fenotipo de sangrado. ¿Qué le pasa? No le pasa nada porque no tenía historia, ya había pasado por un desafío quirúrgico, no había sangrado. ¿Y el KPTT en ese momento había sido normal? No, el primer KPTT con el que ella entra a hacerse la primer biopsia había sido de otro lugar afuera, y era normal. Entonces, bueno, como que agrega cosas, sí. Bueno, y ahora estamos en vías de hacer la consulta con un referente. Bueno, todo esto para que me pareció súper interesante este caso para que ustedes vean. La madre es policía de la nena. Y la madre ya hizo la consulta con la patología en mano a un grupo internacional. Buscó una página de enfermedades huérfanas y ella se contactó con el médico referente de esa página, que era un médico que padecía la enfermedad de Sachs-Lemann, y le sugirió hacer una consulta en nuestro país con alguien que está en el italiano que es referente. Estamos, bueno, a la espera de la revisión de la primera biopsia, ¿sí? Porque son dos situaciones distintas. Si la primera biopsia, en el taco, la primera biopsia no tenía enfermedad, no lo consideras recidiva. Si en la primera biopsia estaba la enfermedad y es que no se pudo hacer, no se hizo el diagnóstico, se considera recidiva y por ahí el tratamiento es distinto. Porque a futuro por ahí implica que si vuelve a recidivar ya hay que ponerle interferón. Bueno. Es interesante tu presente. Sí, muy interesante. Bueno, este es un tercer caso clínico, ¿sí? Es una nena de 12 años, que algunos se acordarán, ingresó en el mes de diciembre, ingresa con un cuadro de dificultad respiratoria, 72 horas de evolución. Cuando la van a revisar a la paciente, se oculta franca disminución de la entrada del aire en el hemitórax derecho. La región, el hemitórax derecho tenía circulación colateral, telangiectasia, están descritos así por menos de historia, pero era importante y llamativa la circulación colateral. Y además tenía adenopatías supraclaviculares. ¿Algo más que me quieran preguntar? No tengo placa para ponerle, le hicieron la placa, tenía el hemitórax pelado, se estaba derramando. Bien, Tenía descenso de peso, pero fiebre no refería. De hecho, su cumpleaños fue que lo diagnosticó, la mamá la veía. ¿Cómo se llama? ¿Todos ustedes lo conocen a la paciente? Sí, que primero pensamos que era que tenía un diagnóstico. Para él, si no lo digo. Sí, la mamá, más o menos la mamá cuenta que ella ya sentía como que respiraba diferente, pero la había llevado a la guardia, una guardia, la revisaron, no se escucha nada, no tiene ningún ruido, la mandaron a su casa. Y para el día de su cumpleaños, era el cumpleaños de alguien, la nena como jovencita, se puso como una ropa más pegadita, y la mamá, la nena jugaba normal. Me ve como que siento que respira diferente, pero no agitada.
la llevó a una guardia donde a alguien se le ocurrió pedir una placa porque vio la asimetría que tenía y el emitor que se asumió, creo que con el editor en el lado. Y eso que eso se instaló de una manera hiper lenta para poder tolerar. O sea, Tenía toleró circulación colateral. lentamente. hermosa la niña. O sea, nunca, no tuvo hemodinámicamente inestable acá no me va. ¿Y estaba velado más a expensas del líquido o a expensas Ah, Ahí tenemos la placa, ¿no? Ahí no, la placa no puede Claro, diferenciar. son cosas distintas. Porque debe estar el sistema. Sí, pero no la pude, no, desde casa no la podía hacer, no podía entrar, así que y cuando lo quise sacar no pude. Bueno, algo más, bueno, ¿qué diagnósticos plantean? A ver, los que no la conocen. En primera instancia, ¿te acordás que nosotros primero la medicamos pensando que era una neumonía, digamos? Empezó como neumonía. En primera instancia, viendo la placa y una neumonía que era, nada. ¿Todo que te hago? Todo la- ¿Completo? se ¿Y medicó. tenía, me acuerdo. tenía cuadro toso infeccioso? Bueno, supuraciones pleuropulmonares. Porque eso por ahí. Yo hubo varias supuraciones pleuropulmonares. Yo les pedí a varios de ustedes que vayan a verla, ni siquiera la semiología, tampoco la placa, sino el estado toxoinfeccioso del paciente. La nena, ella estaba clínicamente perfecta, pero uno la miraba y sí tenía esa simetría. Tenía esa contramarcada. taquipnea, esa disnea. Pero en general, supuración pleuropulmonar tiene la siguiente secuencia. Catarro viene superior, No. si no aparecen los antibióticos ambulatorios, neumonía, y a los días de neumonía, el derrame, y el paciente tiene aspecto enfermo. Una fiebre persistente. Sí, tiene aspecto enfermo. Y ella nada. Ella vivía Todo eso- vino la placa. No la podías evaluar porque era como el corazón en botellón, porque tenía solo este lado, era blanco. No, y Era creo que un no- emitor exopado. era un emitor velado, sí. ¿También tenía derrame pericárdico o no? No, Ella es otra. Esa es la otra. No, pero vamos por partes, vamos por partes. Pero eso fue. eso yo no lo llegué ni a conocer. Bueno, Tuviste suerte. nada, después me estuve sumerio que se fue un 15 con Yo no sé qué es, pero lo que queda claro es que la forma de presentación no es la de la supuración pleuropulmonar. ¿Sí? Y que tiene algo ahí que nadie me lo está diciendo. No veo. Que tiene La neuropatía Con esa La adenopatia pétrea supraclavicular. O sea, eso, ¿Y eso se pétreo, encontró enseguida o se diagnosticó después? la adenopatía no Sí. se controla con apenas entra Apenas la empezó paciente. se vio. Sí. De hecho, ella entra un fin de semana, creo que vos me la consultaste, Clau. sí. Ella entra un fin de semana, se pone tratamiento antibiótico empírico y cuando, bueno, el lunes le hacemos el extendido de sangre periférica, no tenía blastos en sangre periférica, con lo cual, y ya con la adenopatía supraclavicular pensábamos en una enfermedad de tipo leucemia o linfoma, y con eso, bueno, al no tener blastos en sangre periférica, le hacemos una punción de médula. La médula tenía todos los elementos presentes, no tenía células ajenas a la médula ósea, no estaba infiltrada, así que con eso decidimos pedirle a los cirujanos que nos hagan la biopsia de la adenopatía. Y solicitamos un PET, ¿sí? Un estudio, el estudio que les comenté, y tenía compromiso supra e infradiafragmático que sugería un proceso linfoproliferativo, ¿sí? También que uno también cuando hace la solicitud medio que induce, si pones para la urgencia para que te den la autorización rápido, bueno, pero había un compromiso ganglionario importante. Bueno, hasta acá, del resto de los parámetros del laboratorio, el EH normal, no tenía peñas, ácido úrico normal, igual le pusimos la medida del ISIC, no le pusimos a hiperhidratar por como tenía el compromiso, estaba comprometido desplazado en mediastino, pero pusimos el ácido alopurinol, y bueno, la medida del ISIC las tuvo. ¿Qué más harían acá, hasta acá? ¿Quieren saber? ¿Quieren contar algo? La médula igual la mandamos a monomarcar, ¿Tiene una marcación ecografía neural? negativa. Tomografía pulmonar. Y le hicieron el Ecografía, PET, no sé. sí. Pero antes Antes sí, Antes. Juan, no me concentré en la ecografía pleural. Perdón, chicos, ya le veo por el ojo, a veces la especialidad. ¿Alguno se acuerda? Que venía sin derrame, sin nada, sin de consolidación, se le pidió Era todo sólido. todo sólido. De hecho,
creo que Eugenia la internó a la nena y habló con un sábado, creo que se quedó un fin de, y mandó a pedir que venga el ecografista de guardia y le pidió una ecografía porque como que quedaba la duda, ¿es que una neumonía o qué? Y no, y es un drama. Un día de semana, pero yo estaba en tercero. Así que solo del lunes a viernes. No recuerdo que gira el periférico si tenía leucocitosis, el cáncer No, de fase, no, fase, nada. de fase aguda, No, todo normal. todo normal. Epidemiología de la chica. No tenía epidemiología viral, eran una familia de papá, mamá y una hermanita, nada más. Nosotros, debido al cuadro, sí, al compromiso, asumiéndolo como que podía ser nuestro, sí, pensando que era un derrame pleural secundario a un linfoma, decidimos iniciarle el tratamiento con linfoma no Hodgkin. Y le hicimos la prefase, hicimos ciclopamida y dexametasona. En el mientras tanto nos llegó la biopsia, ¿sí? O sea, hicimos toda la prefase, que son 5 días, son 3 días de ciclopamida, 5 días de dexa, y en el mientras tanto nos llegó la biopsia. Y ahora me está haciendo un lado a mí. No la ves más, a él. Vino hace poquito a pasar. Hace lo mismo, sí. No andaba muy bien. Pobrecito. Así que bueno, como ven, tienen 3 ¿Y el primario de dónde era? El primario de la pulmón. El primario, el pulmón es el primario. El ganglio. Porque era el ganglio. Sí, perdón. Por eso es metástasis. Sí. Bueno, Yo te iba a preguntar cuando presentaste el anterior caso, ¿no? Pero, porque la idea de que a veces esos adenopatías laterales son linfomas pueden tener remisión espontánea a veces, ¿verdad? Hay Sí. que estar atento a eso, ¿no? sí. ¿Qué hubiera pasado si en algún momento venía y no había más nada? ¿Cómo es el seguimiento igual? Me refiero que si vos ves una adenopatía lateral y remite espontáneamente, no tenés que seguir Sí. siguiendo, Sí. porque hay linfomas con remisión espontánea. Algunos. Sí, a veces Sí, pasa sí. que en el medio le ponen corticoides. Eso es lo que ahora el último Claro. caso que nos entró, el pacientito que todos lo conocen, Greco, él, por ejemplo, estuvo empezó consultando por un cuadro catarral y en realidad era tos por irritación. Y en el medio le pusieron corticoides, le pusieron Frenacor, y ahí medio que mascararon un poco. Y cuando el paciente entra tenía adenopatías supraclaviculares. Por ahí a veces que esos que evolucionan, o pueda pasar 2 situaciones, o que tiene un componente inflamatorio agregado que uno se lo baja un poco con el antibiótico, o que en el medio le pusieron corticoides. Es muy frecuente, nos pasa seguido. Ahora también le habían puesto corticoides. Sí. Que tenía todo ese que se tocan las pelotitas de la pierna y ¿Te acordás esa que estuvo la del derrame pleural? ¿Cómo se llamaba la que tuvo la derrame pericardio del doctor italiano? ¿Cómo anduvo? Ah, sí, también era. No la llegué a ver esa paciente, me hizo patito acá, ¿no? Sí, Llegué a conocer. patito, fue El viernes, domingo, sábado, un fin de semana, yo no sábado. vi que acá de Sábado, en Samantha lo Sí, digamos. Domingo. ¿Cómo se llamaba esa nena? Que No también sé. fue un derrame pleural raro, que también dijo, bueno, vamos la tomo, le pedimos la tomo y era una nena más grande. Uy, que entró del viernes para el sábado ya se fue. El derrame pericardio. corriendo. Tenía derrame pericardio, Tenía. importante. Pero eso decían que tenía el derrame pericárdico, pero en la placa no era una cardiomegalia muy llamativa y tampoco semiológicamente. Eso fue lo que llamó la atención. Sí, Samantha dijo, se hubiera taponado. Y digo, la verdad que no tenía semiología de taponamiento, pero la chica toleraba perfectamente estar en el cúbito de Opsat sin problema, era como muy lento el derrame, tal cual. Igual después terminó Sí, con un sí, drenaje sí. pericárdico esa Sí, nena, sí, drenaje, sí, sí, y me enteré. creo que terminó ventilada en su momento. Terminó Sí, ventilada sí, con el sí. drenaje, Sí, sí. sí, pero no sé cómo sigue. Por eso No, se llama. después le pregunto a Vane si quieres grabar, porque siguió ella. Pero Sí, ella ya. Nosotros tuvimos en el hospital hace un año atrás, 9 años, que se ingresó un nene que vinieron a la gente de Mato porque tenía una adenopatía importante, su maxilar, que ha tomado toda la parte del cuello, que comprimía la vía aérea y lo derivó, pétrea, dura, que pensábamos que era un linfoma. Entonces el nene ingresa, lo ventilamos, se hace la biopsia, todo. Bueno, el tema era que era todo infeccioso, tenía todas las muelas, todas cariadas, tuvieron que venir a sacar, eran adenoflemones, toda la boca. Y me acuerdo que, bueno, el tratamiento antibiótico, todo viene todo positivo, infectologías, todo positivo.
pero entró como un cuello preconsular, como permiso de La radiología. duda siempre del cuello preconsular cuando te entra así es si, a la que nos pasa a nosotros en el piso por ahí. Si respiras muy mal, ¿qué tanto le podemos poner corticoides? Porque Claro, si porque No, ese- si es esa una fue- urgencia se lo pone. Sí, a los jefes de mar se les pone. bueno, Sí, pero si es a ver, si es cuando un viene linfoma con o algo, cuello preconsular, que uno no sabe de qué lado está el asunto, si Claro. es un linfoma, si es realmente sabés. solamente algo infeccioso viral, Que se ¿no? prioriza bien. Sí, está prometida que No, en ese caso no se puso el corticoide, se ventila al paciente, se toma y se espera en consenso con hematología, porque lo esperamos, que nosotros ventilamos al Claro, paciente y esa es la después verdad. aparece todo este cuadro de infección, digo positivo, pero era pétreo, duro, que lo tocaba y era duro, y te asemejaba una masa, te asemejaba un linfoma. Está bien, pero uno escribe lo pétreo, no. porque los síndromes de vena cava superior, tenés más remedio, sacar lo que podés y sacarlo. Pero bueno, yo creo que también, Pero por eso esa son disyuntiva que no. El chico está estable y dice, ¿hasta dónde lo espera en su estabilidad? debes tratar de sacar la biopsia y si le tenés que poner corticoide ya estás Se lo habilitado a pones. ponérselo. Claro. La otra vez pasó que vino un paciente de Mar del Plata que había entrado en una claudicación respiratoria ya con un Sí. destino súper ensanchado, lo ventilaron, le pusieron el corticoide, la biopsia no fue concluyente, los padres súper demandantes, súper agresivos, bueno, la consulta dio María Santísima, se volvieron a Mar del Plata y volvió a aparecer el tumor, y ahí ya le pudieron hacer el diagnóstico, si era un linfoma no Hodgkin. Claro. A veces te pasa, pero bueno, la idea es para los que son pediatras que tienen dos conceptos, ¿sí? Que si la adenopatía ya la biopsia y vuelve a recibir y mete una segunda biopsia, ¿sí? Si la empiezo a hacer, la sigo, partiste, la mamá ve que el padre le manda, la biopsia no. Por ahí el legal que biopsié primero no fue representativo, no estaba en enfermedad. Y después, bueno, tener en cuenta que no todas las adenopatías son solamente leucemias o linfoma, también a veces son metastásicas de otros tumores, ¿sí? El concepto de biopsiar siempre es decisional, no biopsiar con hojas. Que el auge y que lo había hecho, vino con nosotros, le pedimos cirugía, tenía que venir a buscar los resultados y mientras tanto fue a ver a su pediatra de cabecera del pueblo, el pediatra de cabecera del pueblo le hizo hacer una biopsia con punción aspiración a aguja fina y le dio que era una adenitis inespecífica. 3 meses después, noviembre del año pasado, vuelve a ver, así el cuello, apatía supraventricular, es un estadio 4. Tuvo su apogeo, ¿no? Incluso él fue un gran impulsor de la función en la aspiración en la aguja fina. Ahora se dejó, ¿no? Pero tuvo su momento muy claro. Estaba sólido, o sea, yo lo he visto hacerlo. Eso Sí, no agarraba limpios. Sólido, genial. no, no sé, llevable, y ahí falló la punción o falló el patólogo. Una combinación me parece de los dos. He sabido que la punción vos podés entrar con la aguja Sí, fina y claro, la persona sana. Claro, es inespecífico. No, es falso Y además- negativo, sí. Además, para lo que es linfoma, necesitan estructurar. Claro, necesitas sacar el ganglio completo, Todo lo cortarlo en que varias partes y ver dónde puedes encontrar la célula. Eso también es peor. Una pregunta. ¿Puede ser que, por ejemplo, se puede presentar que sea tomar la muestra, detectar lo que hay ganglio y sea la extracción también se puede implementar que sea el tratamiento? Debe ser que se Sí, sí, que el mismo se puede ser el mismo tratamiento, que no haya necesidad de otra cosa. Y puede ser, por ejemplo, en Castleman, si nosotros hubiésemos resecado todo de entrada, o sea, tenés paciente Castleman que vos resecás y ya está. Es simplemente seguir, pero lo tenés que seguir. O sea, puede quedarse ahí o puede hacer algo más de volver a recibir, tener necesidad de más tratamiento. ¿Y este caso con qué tratamiento está? Y este Castleman lo estamos esperando la revisión de la primera biopsia. Mandamos a rever el taco inicial y estamos esperando, porque si nos dicen que es recidiva, y bueno, vamos a tener que consultar con el referente de acá. Porque son enfermedades raras, uno tiene que consultar. No coincide la cosa de tener lo que es el gen del factor 11, ¿no? No. Voy a buscar bibliografía ahora. No, fue un hallazgo. Mira. Sí. Loco. Sí, fue como muy bueno.
Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? Bueno, esto ya es un poco a modo de repaso. Ustedes saben, esto ya es como todo médico, ¿sí? El corte sagital de un ganglio, ¿sí? Al cual recoge la linfa y en él la linfa que trae todo, digamos, todos los que son los antígenos, los detritus, y ahí en el ganglio se expone a los linfocitos B y bueno, se va generando una reacción que puede neutralizar la infección. O busca neutralizarlo, generar anticuerpos, ¿sí? Por eso se agranda el ganglio en ese proceso. A veces cuando hay una infección, acá viene la linfa con las bacterias o con los antígenos, y a veces se agranda y puede neutralizarlo, y a veces queda un poquito esa inflamación que se produce, ¿sí? Queda un poquito, digamos, como que el ganglio no vuelve a encoger. Entonces, por eso, por ahí, si hubo una infección, seguirlo al paciente, ¿sí? Si uno puso, digamos, una sospecha de una enfermedad por arañazo de gato, no es que vuelva inmediatamente al tamaño original. ¿No? Si tuviste la serología que confirmó toda la epidemiología, la serología que lo confirmó, sí, tener en cuenta eso. Bueno. En general, ningún ganglio vuelve a su tamaño original, ¿verdad? Siempre que se infarta, tiene que ser. Sí, se infartó. Por eso cuando adelgazamos de grandes, no tuve la experiencia. ¿Le da tu que adelgazar? Vengan, cachar. Bueno, es frecuente nosotros para los pediatras la consulta por adenopatía, es frecuente, los padres se preocupan por las adenopatías, pero bueno, acá por eso definir bien qué tamaño va a depender en qué lugares encontremos la adenopatía o el agrandamiento ganglionar para considerarlo patológico, ¿sí? Bueno, ¿qué es una adenopatía y qué es una adenitis? Adenopatía son ganglios anormales en número, ¿sí? Muchos, y pueden tener alterada la consistencia o el tamaño, ¿sí? Y adenitis es la presencia de ganglios inflamados y dolorosos, además de solo estar aumentados. Bueno, pueden ser generalizadas o pueden ser localizadas, ¿sí? Generalizadas cuando están afectadas más áreas ganglionares no contiguas, ¿sí? O sea, si tengo la isla y tengo la clavícula, bueno, ya es generalizado. Y adenopatías localizadas generalmente son las que encontramos, por ejemplo, en la región cervical. Generalmente las cervicales consideramos patológicas cuando son más de 1 centímetro, las inguinales más de 1,5 centímetros, las claviculares y las vitrocleales siempre son patológicas, siempre es la derivación al especialista. O empiecen ustedes, ¿me entienden? Sabemos todo más o menos, serología, un laboratorio, un hemograma, para ver que no haya citopenias, que lo acompañen, un eritro, ¿sí? La eritro es muy orientativa, sobre todo en el linfoma de Hodgkin, está aumentada, y la PCR, por ejemplo, está baja, ¿sí? Después, ¿qué más? El laboratorio de lisis, ¿sí? Porque las leucemias también pueden ser tienen compromiso ganglionar generalizado. Bueno, eso como lo inicial que podemos ir haciendo nosotros. Después el interrogatorio, si tiene gatito bebé, tiene gatito cachorro, no tiene, bueno, ver esa epidemiología. Tenía antecedentes de fiebre, historia de fiebre, infección reciente de algo, ¿sí? Faringitis, acuérdense la faringitis cutácea, ¿sí? Las que son adenitis de tipo bacteriana, en general la más frecuente es por estrepto y por, ¿sí? Y por Staphylococcus. Bueno, y en neonatos siempre, cuando son mayores a 0,5 centímetros, siempre son patológicos. ¿En qué pienso primero? Nosotros somos pediatras, la principal causa es la infecciosa, ¿sí? Siempre y cuando no tenga síntomas de alarma, esto que ya dijimos, los ganglios en las localizaciones no sean generalizados, con compromiso, con descenso del peso, con síndrome de impregnación, es para que pensamos en la etiología infecciosa. Siempre descartar bueno, lo que hablamos, consistencia duropétrea, la adherencia a planos profundos, los bordes irregulares, si la adenopatía está ulcerada, son todas pautas de alarma, ahí tengo que derivar en forma urgente. Bueno, acá de la causa infecciosa, según sea la edad que tenga, lactante, niño o adolescente, van a predominar la etiología. En el lactante, la sífilis, la toxo, el CMV y el HIV. En el niño ya ven que después entran a estar presentes las virosis, virus de Epstein-Barr, CMV y HIV. Y después tenemos las otras, ¿sí? Hepatitis B, hepatitis C, toxo, ¿sí? Que son las menos, pero bueno, también pensarlas. Por eso pedimos la serología para todo lo que me puede dar un síndrome mononucleosis. Bueno, y esto un poco para recordar, ¿sí? Según el grupo ganglionar, la cadena ganglionar,
ustedes ven que tenemos distintas regiones y según dónde drenen, son las probables etiologías. Lo que es la cadena occipital, que drena el cuero cabelludo, la parte posterior, generalmente es muy frecuente ver la pediculosis, tiñas, dermatitis, bueno, infecciones locales, la pediculosis al orden del día. Sí, un montón de consultas, sí. 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 Buen medio, mal medio. Después el preauricular, parotidia, si ven cuero cabelludo, drenan la parte de cuero cabelludo, la parte anterior, temporal, bueno, los párpados y la conjuntiva, el conducto auditivo externo, oído medio, bueno, según esa zona que drena, pues es más probable que sea por conjuntivitis, una celulitis, una OMA, una virosis. Bueno, esto se los dejo para que después cuando les pasa, lo van viendo ustedes, según la zona que va a drenar, va a ser que el nivel de alarma que uno puede tener, ¿sí? O la probable etiología. Acá lo que les decía, ¿ven? Las que son submandibulares, drenan la zona de mejilla, nariz, labio, lengua, mucosa, glándula submaxilar, y entonces vamos a pensar en infecciones respiratorias, que es lo más común, dentro de las bacterias, lo que les he dicho, el Staphylococcus y el Strepto, ¿sí? Micobacterias, ¿sí? Enfermedad por arañazo de gato, y después los linfomas. Y acá, esta era la que sí quería que me parecía como más importante, las supraclaviculares, ¿sí? Del lado derecho drena el pulmón y mediastina, del lado izquierdo abdomen, parte del abdomen, la parte superior. Y las causas más probables, tumoral, siempre tumores mediastinales, ¿sí? TBC y linfomas. O sea, siempre va a ser patológico que requiere otro nivel de investigación. Bueno, el axilar, ¿sí? Drena el brazo, el hombro, la mama, la pared lateral del tórax, ¿sí? Pensar, esos pueden ser tumores abdominales, tuberculosis o linfoma. La epitroclear drena la mano, el antebrazo y el codo, ¿sí? Y, bueno, bueno, acá, como ven, puede ser desde cosas inespecíficas, lo menos frecuente, a linfoma, leucemia o metástasis. Todo lo que es inguinal, siempre pensar en ETS, ¿sí? Más en los adolescentes, ¿sí? Infecciones locales y después leucemia, linfoma y tumores genitales. Bueno, eso después lo leen ustedes. Acá, ¿qué evaluar de la adenopatía? Ya lo estuvimos conversando, ¿sí? Localización, tamaño, duele, no duele, ¿sí? La consistencia, si está adherido a planos profundos, ha tenido ya tratamiento puesto, generalmente nos llegan adenopatías que ya tienen tratamiento, entonces hay que investigarlo, y generalmente la investigación es la biopsia. Bueno, a ver, acá las pruebas. Bueno, ya veníamos hablando de este hemograma, la química general con el LDH, el eritro, el ácido úrico, bueno, la serología, ¿sí? Si es más chiquito, pienso en TORCH, ¿sí? Los bebitos, ustedes que ven lactantes, pensar en TORCH, ¿sí? Bueno, siempre la epidemiología que te orienta, ¿sí? Pensar en tuberculosis, ¿sí? Bueno, si tengo clínica, pensar en faringitis, hisopar, ¿sí? Placa de tórax, ecografía de la masa y de abdomen. Bueno, ¿cuándo? Perdón. ¿Cuándo prestar la derivación urgente? Dentro de las 48 72 horas, cuando tengo pérdida, la adenopatía se acompaña de pérdida más del 10% del peso corporal, fiebre de más de una semana, adenopatías adheridas a planos profundos, consistencia firme, dura, existencia de adenopatía de más de 2 centímetros de diámetro, adenopatía supraclavicular, epitroclear y axilar, aumento progresivo de la misma, ausencia de síntomas compatibles con etiología infecciosa y duración previa, o sea, más de 4 semanas. ¿Sí? Ahí lo tengo que referenciar, ya sea al cirujano porque le haga la biopsia o al hematólogo, ¿sí? A cualquiera de los dos, ¿sí? Si lo derivo al cirujano, después le hace la biopsia y va al hematólogo, ¿sí? No se queda ahí esperando, bueno, a veces te pasa, porque una vez recibimos un chico que tenía un linfoma de Burkitt, que entró con otra clínica, entra como con un abdomen agudo, lo operan, me hacen una apendicitis, le resecan toda la masa, se encuentran con una masa, resecan toda la masa, esperan el informe de la patología 2 meses, que le hace todas las marcaciones, viene muy lindo, viene el informe de Burkitt, pero el chico cuando llega a nosotros tenía 7 meses de tumor, como un embarazo 7 meses, un tumor enorme. Así que bueno, eso.
ustedes, nada, ven que no se está agilizando, mandaron a biopsiar, están esperando el informe, agilizarlo, ¿sí? No se queden con eso. Como le digo al chico de Trenquelauque, lo vi en noviembre del año pasado, vuelvo este año, y está haciendo quimio con un paciente de alto riesgo, ¿sí? Porque la enfermedad progresa, ¿sí? Y está claro que los estadios avanzados tienen un pronóstico distinto que cuando lo encuentran en el estadio inicial. Bueno, ¿qué no debemos hacer? Y esto sí quiero que lo traten de tener. No pautar corticoides como tratamiento sintomático sin un diagnóstico. ¿Por qué? Porque se puede retrasar un diagnóstico de leucemia, linfoma o osteocitosis, ¿sí? Las leucemias y los linfomas que han recibido corticoides previo, a mí puede tener un pronóstico peor, porque si dieron la leucemia, nosotros, la leucemia, ¿se acuerdan de la clase del año pasado? ¿Quién estuvo? Vos, Mari, y vos, Denis, ¿no? ¿Estuvieron ahí? ¿No? Bueno. Sí. ¿Se acuerdan que tarificamos el recuento de blanco inicial y la edad, sí? Entonces, si yo ya le puse corticoide y supónganse, el paciente tenía justo ahí en el borde 20.000, le bajé un poco ese recuento de corticoide, ¿sí? Entonces, como que me enmascara un poco. Y también ahora nos pasó puntualmente con este paciente Greco, que Greco tiene una leucemia muy poco frecuente, que es fenotipo mixto, que expresa las dos características, tanto de leucemia linfoblástica como mieloide, que es difícil para el que hace la citometría del flujo interpretarlo, ¿sí? Y de hecho nos hicieron la aclaración paciente que recibió corticoides, ¿sí? Nosotros hasta el protocolo pasado evaluábamos la respuesta a la meprednisona al día 8. ¿Cómo lo evalúas si ya recibió corticoide previo? Pues puede estar subestimando, ¿eh? Entonces, bueno, y si le doy de más, también puedo estar sobreestimando. Entonces es tratar de siempre de consensuarlo a eso, no poner corticoides si por lo menos no lo hablaron con el hematólogo. O estar muy seguro, no sé, si te viene un IgM para monotest positivo, el paciente que tiene la clínica, digamos, fiebre, adenopatías agudas, es distinto, ¿sí? Que esos pacientes que por ahí no tenemos la serología no es concluyente. Bueno, siempre consultarlo, ¿sí? Bueno, y por el otro lado, si es una varicela y le pongo corticoides, también que van a tener las lesiones, pero bueno, ahora también la expresión de la lesión patognomónica de la varicela cambió un montón. No, me parece que esas eran las cosas que tenían que quedar. Y esto, bueno, lo que habíamos dicho, es una fotito de la supraclavicular, ¿sí? Y esta es, así es como me llegó a mí el paciente de la epitroclear, ¿sí? ¿Está ulcerado eso ahí? No, solo por segunda, me parece. Bueno, y este también. Este es otro paciente que lo puse acá, la fotito. Piensen en la patología de base, porque este chiquito, por ejemplo, un paciente que me llegó hace poquito, de base tiene un síndrome de Williams, ¿sí? Y este nene, según la mamá, tenía 2 semanas de evolución de este cuadro. Lo internaron en Necochea, le pusieron antibiótico, y como no mejoraban, le esperaron, no sé, 2 o 3 días, como no mejoraban, lo mandaron. Bueno, nos llegó y le hicimos al toque esta biopsia, y bueno, era un linfoma de Hodgkin, ¿eh? Entonces pensar que si hay algo sindrómico o alguna inmunodeficiencia base, predispone más a tener leucemia o linfoma secundario, ¿sí? Nada, es como que por ahí en eso aprender la pauta, si ven que no mejora prontamente, derivar, ¿no? Bueno, y algo más, no sé, creo que nada más, por ahora nada más. ¿Algo más que ustedes me quieran preguntar? ¿Dudas que hayan quedado? Excelente, súper práctico. Sí, muy práctico, muy lindo. Era la idea, más como tallas. Después otro día si quieren hacer unas clases de linfoma, Dale, ahí se van a y volver algunos locos. temas hay que repetirlos. Y la leucemia hay que repetir. Hay que repetirlos, como ya hablé también con Mónica, de neutropenia febril, son temas que Sí, hay que cada 2 años hay sí. que renovarlo, porque una cosa cambia, porque cambian los residentes. Por eso. Esos son los igual, grandes temas. mínimo, porque no, sí. Acá la idea es la base.
Bueno, pero tenemos que tener Bueno. que hacer. No, porque cada protocolo va a ser un protocolo nuevo cuando este año. Sí, Y es distinto, sí. sí. Entonces, no sé cuánto le va a servir a ellos, que sepa que si me da la respuesta tal, les tengo que pasar cierta familia, Pero saber cuándo es esta respuesta, cuándo son las cosas, o tener una idea de eso también nos ayuda por ahí. Para ver que hay gente que decirle todo lo mismo. Yo soy un poco poquito. enemigo de la frase que pasa, y también pasa en la terapia. El paciente es neurocirugía, el paciente es de Polono, el paciente es de Claudia, y es el único conocimiento que se tiene del paciente. A mí me parece que el compromiso tiene que saber si el paciente es de alto riesgo, si está en remisión, No, si- eso sí, todo eso eso, pero, la pero a base veces no sí. está incorporado. A veces no está incorporado, me equivoco, no está incorporado. Hay pacientes que le puede pasar al paciente, está bueno también como lo acompañan en el proceso. Nos pasa que a veces hay un paciente pasando quimio y no es de Polono, entonces ni siquiera sabemos a ver qué se le está pasando. Y por ahí ya hace alguna reacción o algo, tampoco sabemos qué hacer, qué esperar, qué no, que está bueno saber. Yo pienso Obvio que que nunca vamos a trabajarnos con especialistas. no es que no hace falta, Claro. pero acá tenemos que ser especialistas en soporte oncohematológico clínico del paciente oncohematológico. Y algo hay que entender para poder acompañar. No, bueno, pero la clase creo que el año pasado Sí, tuvo- sí, es sí, como sí. una base para que tengan ustedes, porque después hay otras cosas que son complicadas para nosotros Pero y saber cómo acompañarlo, ¿viste? Mira, la doctora te va a hacer la médula tal día de control, listo, creo que es acompañar al paciente. Está bueno. Si yo lo tengo en fresco, nos ayuda a acompañar. Excelente. Excelente, Claudia, muchas gracias. Ay, Dios. Si tenemos que todo de la reposición, todavía no.